Entonces, como bien sabemos, pues los sistemas discretos, en tiempo discreto, en el dominio del tiempo se representan a través de entes matemáticos que se conocen como las ecuaciones de diferencia. Entonces, obviamente se sabe que en el dominio del tiempo discreto, pues los sistemas se alimentan por estímulos de entrada, entregan respuestas a la salida y la respuesta impulsional o la función de transferencia del sistema, pues es la transformación que se hace del estímulo a la salida y que efectivamente en el tiempo discreto, pues la respuesta de un sistema es la convolución del estímulo con la función de transferencia que define la dinámica del sistema. Obviamente un sistema discreto, discrete time, linear time invariant, o sea, un sistema discreto, lineal invariante en el tiempo, pues también en el dominio del tiempo se representa a través de ecuaciones de diferencias. En este caso, pues se sabe que es una ecuación de diferencias que representa un sistema lineal, pues porque, bueno, debe cumplir con el principio de superposición y adicionalmente, digamos, observando la ecuación de diferencias, pues porque no hay operadores no lineales como funciones trigonométricas, cuadráticas, potencias, raíces o productos entre variables, ¿no? Entonces, eso indica que pues este es un sistema lineal. Invariante en el tiempo, pues porque los coeficientes a sub j y b sub k, por ejemplo, pertenecen a números reales, ¿no? O sea, son valores constantes que no dependen del tiempo. ¿Sí? Implica que su respuesta siempre es la misma ante el mismo estímulo del, independientemente del momento en que se apliquen los estímulos. Y de igual manera, pues vemos que son diferencias finitas, que pueden ser positivas o negativas, en este caso son negativas, donde la diferencia finita de la salida es de orden K y la diferencia finita de la salida, de la entrada es de orden M. Entonces, si K es mayor que M, pues indica que pues, esa ecuación de diferencias pues tiene un sistema que tiene K elementos almacenadores de energía y de igual manera pues implica que si K es mayor que M, el sistema es causal o propio, ¿no? Bueno. Bien, entonces esa es la representación típica de un sistema LTI discreto. Aplicando la transformada Z, pues a cada término por superposición, ¿sí? Pues utiliza la propiedad de desplazamiento temporal hacia la derecha, ¿no? Obviamente, si los diferencias tuvieran valores positivos, pues entonces tendría que utilizar Z a la P por Y Z menos Z a la P por la condición inicial de Y, ¿sí? Menos Z a la P menos 1, bueno, así sucesivamente, considerando las condiciones iniciales, ¿no? Pero en este caso, como son diferencias negativas, pues, se utiliza pues la propiedad más sencilla, que simplemente es en atrás o en adelante, pues se tendrían en cuenta las condiciones iniciales. Obviamente, si un sistema discreto representado en forma de ecuaciones de diferencias con adelantos y no entregan las condiciones iniciales, se pueden asumir que esas condiciones iniciales son nulas, ¿no? Bueno, entonces, aplicando la transformada Z a cada término por propiedad de desplazamiento hacia atrás, en este caso, la transformada Z de Yn, pues es Y de Z por 1, ¿no? La transformada Z de A sub 1, Yn menos 1, pues simplemente por su proposición la constante A sub 1 sale. La transformada Z de Yn menos 1 sería Z a la menos 1, que es el desplazamiento, por la constante, por Y de Z, más así sucesivamente. A su K sale de la transformada Z por su proposición, y la transformada Z de Yn menos K pues va a ser Z elevado a la menos K, ¿sí? Por AK y por Y de Z, ¿no? Obviamente aquí se factorizó Y de Z con todos los términos que son comunes. Y para la entrada, pues también aplicando la transformada Z a cada término, la transformada Z de B sub 0 x de n, pues simplemente es B sub 0 por x de Z, hasta la transformada de B sub m x n menos m, que sería B sub m, que sale por x a la menos m, ¿sí? Por y de z, x de z.
Entonces aquí lo que tenemos pues es la transformada Z ya de la ecuación de diferencia que representa un sistema discreto donde se han agrupado términos semejantes, o sea, se ha factorizado y de z y se ha factorizado x de z. Y obviamente pues h de z se conoce como la función de transferencia del sistema, que es la relación de la salida con respecto a la entrada, ¿no? Entonces, el ente matemático para representar sistemas discretos LTI en el dominio temporal son las ecuaciones de diferencias. Y en el dominio frecuencial, los entes matemáticos son las funciones de transferencias. En ambos casos, relacionan la salida con respecto a las entradas, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, y pues ya sabemos la dinámica, ¿no? El numerador pues nos indica los ceros, el denominador los polos, podemos calcular ganancia estática, podemos definir dinámicas estables, dinámicas inestables, dependiendo de la ubicación de los polos, etcétera, etcétera. Bien, bueno, esto es para repasar que bueno, con MATLAB se puede hacer pues cualquier transformada, ¿sí? Desde el punto de vista utilizando el toolbox de matemática simbólica, simplemente con el comando ztrans, ¿no? Sí. De cualquier función que esté en el dominio del tiempo discreto. Y también se puede verificar su transformada z inversa utilizando el comando iztrans, ¿no? Para verificar el desarrollo de ejercicios de tipo analítico. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar la primera aplicación pues de la transformada Z ya al análisis de sistemas discretos. En este caso, en este ejercicio, se va a trabajar con lo que es la respuesta impulsional y ver las respuestas ante estímulos determinados, ¿no? Bien, entonces, pues el enunciado de este ejercicio es típico, entonces dice lo siguiente: la salida YN es un sistema discreto en el tiempo LTI. Entonces, bueno, si estamos en YDN, entonces vamos a establecer, bueno, cómo es un sistema discreto, ¿no? En el dominio del tiempo discreto. Entonces se le aplica un estímulo, ese HDN, pues es la respuesta impulsional o la función de transferencia del sistema, que transforma ese estímulo y se entrega una respuesta a la salida, donde YDN es igual a XDN convolucionado con HDN. Son convoluciones en el tiempo. Entonces aquí en el enunciado dice que la salida Y en un sistema en el tiempo, LTI, pues es lineal invariante en el tiempo, es tal. Entonces acá se conoce YDN, en el primer caso, se conoce YDN. Nos dan un valor, pues es una exponencial decreciente, causal, porque está multiplicada por μ de n. Cuando la entrada al sistema x de n, entonces en este caso x de n es un escalón unitario discreto. Entonces, digamos que se conoce también la entrada, que en este caso va a ser un escalón unitario discreto, ¿no? Voy a colocar esto con Arial. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que faltaría definir en ese sistema, ¿no? ¿Qué faltaría? Pues muy posiblemente es importante calcular HN, de pronto lo desconocí, ¿no? Entonces, para eso, pues vamos a ver el enunciado del punto donde dice A, encontrar la respuesta al impulso HN del sistema. Entonces, efectivamente, la primera parte del ejercicio es conociendo la salida y la entrada del sistema, su función temporal. La pregunta es, ¿cuál es su respuesta al impulso? O sea, ¿qué es su respuesta al impulso? Pues es la función de transferencia del sistema, ¿no? La función de transferencia del sistema. En este caso, pues se conoce Y, se conoce X y se desconoce H. Obviamente, si queremos despejar de esta expresión en el dominio del tiempo discreto, pues tendría que hacerse siguiente operación: la convolución con la función inversa de X igual a X de n convolucionado con la función inversa de X y convolucionado con HN. Obviamente la función inversa de X convolucionada con X,
pues nos da el impulso, que es el módulo pues, de la convolución en este caso. Y de esta manera pues se tendría que h de n es igual a y de n convolucionado con la función inversa temporal de x, ¿no? Entonces, hacer esa, digamos que hacer el análisis, o sea, despejar, por así decirlo, el valor de h en el dominio temporal implica el uso de inversiones de funciones en el tiempo e implica convoluciones. Entonces, es algo complejo, ¿no? Entonces, ya vamos a ver, pues, que utilizando la transformada z, Z directa e inversa, pues fácilmente se va a procesar ese sistema, ¿no? Entonces, la primera parte es calcular, el objetivo es calcular la respuesta al impulso, la función de transferencia del sistema. Bien, la parte B, ¿qué es? Encontrar la salida del sistema, y de n, de tal forma que la entrada es xn, otra exponencial, digamos, causal, o unilateral positiva, pero decreciente, ¿no? Bueno, entonces para este caso, en el segundo caso, se supone que ya se ha calculado HN, o sea, acá se conoce HN, ¿sí? Se conoce HN, se conoce XDN, o sea, XDN es conocido, ¿cierto? Es conocido. Y se pide calcular, o sea, la incógnita es la salida, o sea, YDN es la salida, ¿no? Entonces, pues, si se conoce X y H, pues fácilmente se puede calcular Y realizando la convolución de X con H si son conocidas. Obviamente implica convoluciones. ¿Entre quién? Entre H de n, que nos va a dar una función temporal discreta, y X de n, que nos la da, ¿cierto? Bueno, entonces, si este ejercicio, digamos, este ejercicio se hace en el dominio del tiempo, pues es bastante complejo porque hay convoluciones e inversiones temporales. Entonces, pues la forma, por así decirlo, apropiada de este tipo de ejercicios, pues es utilizando transformaciones tiempo-frecuencia. ¿Cuáles? Transformadas. Entonces, en el dominio del tiempo discreto se tiene, pues, que hay un estímulo de entrada, hay una respuesta a la salida y hay una función de transferencia, ¿no? Y la salida en el dominio temporal, pues es una convolución, ¿no? Pero si se hace la transformación, la transformada Z a cada uno de los elementos, la transformada Z a la entrada, la transformada Z a la dinámica y la transformada Z a la salida, pues básicamente se va a tener una representación del sistema en un dominio frecuencial discreto. Aquí estaría X de Z, aquí estaría Y de Z y aquí estaría H de Z. Y entonces, pues lo que sucede utilizando la propiedad de convolución es que en el dominio del tiempo esas convoluciones se convierten en la frecuencia en productos algebraicos, ¿no? Entonces es muy sencillo trabajar acá en el dominio de la frecuencia porque las operaciones entre señales y sistemas son más sencillas, si son productos de función de transferencia, y es mucho más sencillo con convoluciones. Entonces, de ahí la importancia de las transformaciones tiempo-frecuencia y a nivel espectral también. Las operaciones entre sistemas y señales son mucho más fáciles, ¿no? Entonces, en la parte A del ejercicio, se pide calcular H, ¿no? Entonces, al calcular H, se tendría que H de n es igual a n convolucionado con la inversa temporal de X, ¿no? Pues esto es complicado. Mientras que aquí, si se pide calcular h de z, pues simplemente son pues, una división algebraica entre la función de transferencia de la salida sobre la función de transferencia de la entrada. Y una vez se tiene esto, pues se tiene h, se aplica transformada z inversa y se obtiene h de n, que es la respuesta al impulso. En el segundo caso, en el segundo ejercicio, pues ya va a ser también, entonces en la parte B, por así decirlo, en la parte B, lo que se conoce es X, se conoce H, pues que se ha calculado de la primera parte, de la parte A. Lo que se desconoce es Y. Obviamente para calcular Y se tendría que hacer la convolución entre las dos funciones.
Pero si se llevan al dominio, si se le aplica transformada Z a cada elemento, a X y H, que son conocidos, pues se tiene X de Z y H de Z, y Y de Z, o sea, la salida, que es la que nos interesa conocer, pues simplemente es el producto algebraico de la transformada Z de X por la transformada Z de la función de transferencia del sistema, y teniendo una vez Y Z, pues simplemente se aplica transformada Z inversa y se obtiene Y de N. Entonces, ese es el uso de la transformada Z y Z inversa para el análisis de sistemas discretos. Entonces, para el caso A, se conoce X de N, ¿cierto? Entonces acá voy a volver a hacer esto. Aquí estaría X de N, aquí estaría H de N, y aquí estaría Y de N. Y obviamente, pues, lo que se conoce es X y Y, ¿no? Bueno, entonces, pues lo mejor es llevar esas funciones X y Y que son conocidas al dominio de la frecuencia, como aplicando transformada Z. Entonces X es un escalón unitario discreto, pues la transformada Z del escalón unitario discreto menos 1. Obviamente es una función unitaria positiva, entonces su región de convergencia son las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1, ¿no? Con radios mayores que 1, entonces en el plano complejo Z, pues voy a decir que acá hay un polo en 1, ¿sí? Y la región de las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1. Perfecto. Bien, entonces ya se tiene la primera función x0. Después, pues se calcula la transformada z pues, de yn, que es el otro parámetro conocido. Bueno, por superposición, pues este 2 sale como constante, ¿no? Y quedaría la transformada z de 3 a la menos n por medio de n. Bueno, calculando la transformada z de 3 a la menos n por medio de n, pues utilizando tablas, bueno, en forma directa, va a ser igual a z sobre z menos un tercio. Y la región de convergencia, pues también va a ser una función unilateral positiva. Aquí va a estar x en un tercio, ¿sí? Y la región de convergencia son las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que un tercio, ¿no? Entonces, cuando se transforma x y y, ¿sí? Al dominio frecuencial, pues ya se tiene un esquema donde hay productos de funciones de transferencia, ¿no? Aquí está. Entonces, fácilmente, h de z, que es igual, pues ya sabemos que es la salida, la función de transferencia de la salida sobre la función de transferencia de la entrada. Y se hace en forma algebraica. Es lo que se está haciendo acá, ¿no? Entonces, como ya está en el dominio de la frecuencia, entonces h de z es igual a y de z sobre x de z. Se reemplaza y de z, que es 2z sobre z menos 1. Se reemplaza x de z, que sería z sobre z menos 1. Aquí se puede observar que este z se puede cancelar con este z. Producto de medios, producto de extremos, 2 por z menos 1 nos da el numerador. Y 1 por z menos 1 tercio nos daría el denominador. Y la región de convergencia pues está definida por el polo, ¿no? Entonces, como el sistema tiene un 0 en 1 y tiene un polo en un tercio, pues se puede decir que aquí en el plano Z, que la región de convergencia, digamos que la define la ubicación del polo, ¿no? Aquí estaría el 0 y por aquí estaría el polo, ¿no? El 0 estaría en 1 y el polo en un tercio. Luego la región de convergencia son las circunferencias centradas en origen mayores que un tercio. Bien. Entonces, pues ya se tiene h de z, ¿qué faltaría? Pues hay que aplicarle la z inversa. ¿Para qué? Para obtener h de n. H de n. Bien, entonces, pues aplicamos el método que hemos estado trabajando, ¿sí? Por método de fracciones parciales. Entonces, pues hay que llevar esto a la forma h de z sobre z. Entonces, este es un caso especial. Se multiplica por z, se divide por z y este z pasa a dividir acá para que nos quede la forma hz sobre z. Entonces, hz sobre z es igual a 2z menos 1, ¿cierto? Sobre z, porque apareció este
este 0, este polo, perdón, en z igual a 0, z factor de z menos un tercio, y por descomposición en fracciones parciales, pues esto es igual a sobre z más b sobre z menos un tercio. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues a es igual al límite cuando z tiende a 0 de hz sobre z, o sea, 2z menos 1 sobre z factor de z menos un tercio por z menos un tercio. ¿No? Antes de aplicar el límite, se cancela, pues perdón, acá es por z, es donde se está calculando el residuo del polo. Entonces acá es por z, aquí es por z. Entonces, antes de aplicar el límite, pues este z con este z se van. Cuando z tiende a 0, pues esto vale 0. Cuando z tiende a 0, esto vale 0. Entonces quedaría 2 por menos 1, daría menos 2. Y aquí quedaría menos un tercio, ¿no? Entonces, producto de menos, producto de extremos, menos por menos da más. Así, ¿no? Bien, el término vea que es igual, pues al límite, cuando z tiende a quién, a donde está el otro residuo del polo, ¿no? Un tercio, de hz sobre z, 2z menos 1 sobre z menos un tercio, donde se está evaluando el límite, ¿no? Z menos un tercio. Y digamos que cancelando este 0 con este polo en z menos un tercio, ahora se aplica el límite. Entonces, cuando este tiene un tercio, quedaría 2 factor de un tercio menos 1, pues daría menos 2 tercios. Menos 2 tercios. En el numerador, sobre, entonces z, ¿no? Z cuánto tiende a un tercio. Entonces 3, con este 3 se cancelan. Y 2 por menos 2, pues daría menos 4. ¿Sí? De tal manera que pues, se tiene que hz sobre z es igual a, que dio 6, sobre z menos 1, sí, z, bueno, pero sobre z, que es 6 sobre z, es donde está el primer polo en z igual a 0, 6 sobre z, menos por 4, ¿cierto? Sobre z menos un tercio, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Pues este z pasa a multiplicar cada uno de los numeradores. Entonces, esto es igual a 6z menos 4 multiplicado por z sobre z menos un tercio, ¿no? Bien, y como pues, por tablas de transformadas, entonces este z con este z se van, ¿cierto? Entonces se aplica la z inversa a cada término, utilizando tablas de transformadas, ¿sí? La transformada z inversa de h de z pues va a ser h de n. La transformada z inversa en un valor constante, pues 6 por 1, pues daría 6 por delta de n. Menos 4 por superposición sale esta constante. Y la transformada z inversa de z sobre z menos un tercio, pues es 3 a la menos n. Y como la región de convergencia, recuerden, son las secuencias de transferencia con radios mayores que un tercio, pues es una función unilateral positiva por μ de n. Entonces, esta es la respuesta al punto A. ¿Cuál es la respuesta al impulso del sistema que se acaba de definir? Pues esa es la respuesta al impulso. Si se quiere verificar el comportamiento de esa respuesta al impulso, pues simplemente se evalúa la función n y h de n, ¿no? En 0, 1, 2, 3, bueno, y ahí con calculadora pues se podría calcular su respuesta, ¿no? Obviamente esta función vale 0 acá, ¿no? Cuando n es igual a 0, pues valdría 6,
Si n vale 0, 3 a la 0 pues da 1, entonces 6 menos 4 da 2, ¿no? Entonces aquí vale 2, ¿no? Cuando n es igual a 1, entonces esto ya, cuando n vale 1, esto ya vale 0, ¿no? Entonces, cuando n vale 0, bueno, n vale 1, quedaría 3 a la, pues 3 a la menos 1, pues quedaría un tercio, 4, menos 4 tercios, ¿no? Entonces, menos 4 tercios es un poco más grande que 1, entonces veamos por acá, menos 4 tercios. Si n es igual a 2, entonces sigue siendo esto 0. Entonces, aquí, ¿cuánto daría? Pues un tercio al cuadrado daría 4, menos 4 novenos, ¿no? Menos 4 novenos, después sería menos 4, 3 por 3, 9 por 3, 27 avos. Bueno, lo que se va a observar es que cuando n crece, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, ¿cierto? Entonces, la respuesta al impulso de ese sistema va convergiendo a 0. O sea que eso nos permite concluir que, bueno, que es un sistema estable, converge conforme el tiempo pasa, ¿no? Si su respuesta al impulso converge a 0, pues es un sistema estable. Bueno, bien, entonces como ya se conoce, bueno, aquí ya digamos que se conoce la respuesta al impulso, pero prueba de ello, esto nos va a servir para más adelante, ¿no? La transformada z de esa respuesta al impulso es 2, para tenerlo acá a la mano, ¿no? Es 2z menos 1 sobre z menos 1 tercio, ¿no? O sea, esta es la respuesta al impulso del sistema y esta es su función de transferencia en la frecuencia. Entonces aquí ya se calculó h, que era lo que interesaba obtener, ¿no? Bien, entonces para la segunda parte, ¿qué se hace? Entonces la segunda parte, recordando el enunciado, pues se tiene lo mismo, ¿no? Se tiene x de n, se tiene aquí y de n, perdón, h de n, y aquí la respuesta, ¿no? Pero en el segundo caso, ¿qué sucede? En el segundo caso se define una nueva entrada, h se conoce porque se calculó anteriormente, y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale yn? ¿Sí? Obviamente en el dominio del tiempo discreto, yn es igual a x de n convolucionado con h de n, ¿sí? Donde estos dos términos se conocen, pero esto es una convolución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más? Pues se le calcula la transformada z a la entrada, se le calcula la transformada z a la salida, y lo que se necesita calcular es el producto del caso del punto anterior, 2 factor de z menos 1 sobre z menos 1 tercio. Y se le calcula la transformada z a x, ¿no? Teniendo x, h y x en la frecuencia, se multiplican y se tiene la salida. Bueno, pero entonces aquí, pues aquí está paso a paso. Entonces, ¿cuál es la transformada z de la entrada? Pues es la transformada z de una exponencial decreciente. Por tabla de transformada se puede evidenciar que la transformada z de esta función es z sobre z menos un medio con una región de convergencia circunferencia central hacia el origen con radios mayores que un medio. Entonces, por acá está un medio, aquí está el 0 y la región de convergencia en el plano z, ¿no? Para la entrada. La transformada z de hn, pues ya sabemos cuál es el valor, pero aquí se hace paso a paso, ¿no? Entonces, la transformada z de 6 por delta n, pues es 6, ¿cierto? La transformada z de 4 por 13 a la menos n, pues el 4 sale como una constante, y la transformada z de 13 a la menos n, pues es z sobre z menos un tercio, haciendo z menos 6 sobre 3 menos 2 menos 4z sobre z menos un tercio, ¿no? 6z menos 4z, pues daría 2z positivo menos 2.
Es la región de convergencia previamente calculada, ya calculada, pues, simplemente verificando, ¿no? Eh, y, eh, y la son los zetas mayores que un tercio, ¿no? Entonces, como y ya se tiene x de z y h de z, ¿qué se hace? Pues y de z. Es pues x de z por h de z. Sencillo, ¿no? Acá ya se tiene el producto, ¿no? Y de z pues va a ser el producto de x conocido y h conocido. Z sobre z menos un medio sobre 2z menos 2, 2z menos un tercio. Z por 2z, 2z cuadrado. Z por menos 2, menos 2z. Y bueno, ¿cómo se obtiene la región de convergencia? Pues conociendo las propiedades de la región de convergencia, ¿no? Si vamos al plano Z, esta función tiene dos ceros, ¿no? Un cero en z igual a 0 y otro en z igual a 1, ¿no? Y tiene un polo en menos un medio, perdón, en un medio y otro en un tercio. Entonces, casi un tercio. Entonces, ¿cuál es la región de convergencia? Pues obviamente, como es una función unilateral positiva, la región de convergencia está definida por polos. Y obviamente la región de convergencia no posee polos, ¿no? Entonces, pues es el más son las circunferencias con radios mayores que un medio. Bien, bien, entonces, como ya se tiene la función y de z en la frecuencia, ahora ¿qué hace? ¿Qué se hace? Pues aplicarle transformada z inversa, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pues, ¿qué hay que obtener? Y de z sobre z, ¿no? Entonces observen, pues un z de aquí, ¿sí? Y este z pasan a ir a y, entonces esto es igual a 2z, perdón, voy a quitar ese ruido, 2z, sería 2z menos 2, porque el z ya pasó a dividir a y, sobre z menos un medio factor de z menos un tercio. Y por descomposición de fracciones parciales, pues eso es igual a sobre z menos un medio más y sobre z menos un tercio. Entonces, ¿cuánto vale a? Pues va a ser igual al límite cuando z tiende a quién? Pues a un medio. ¿De quién? De y z sobre z, o sea, 2z menos 2 sobre z menos un medio, factor de z menos un tercio, multiplicado pues donde se está evaluando el residuo del polo, z menos un medio. Primero se cancela z menos un medio con z menos un medio y aplicando el límite, ¿cuánto da eso? Entonces, 2 por z que vale un medio, entonces 2 por un medio pues daría 1, menos 2, daría menos 1. Y un medio menos un tercio, pues un medio menos un tercio. Como un denominador es 6, entonces daría 3 sextos menos 2 sextos, pues es igual a un sexto, ¿no? Entonces esto divide sobre un sexto, producto de medios, producto de extremos, A es igual a menos 6. Menos 6. Bien, cuánto vale B? Entonces, vamos a calcularlo acá. B es igual al límite cuando z tiende a un tercio de y z sobre z, o sea, 2z menos 2 sobre z menos un medio factor de z menos un tercio, donde se está evaluando el residuo, bueno, el límite z menos un tercio. Este término con este término se van aplicando el límite, entonces cuando z vale un tercio quedaría 2 tercios menos 2 sobre un tercio menos un medio, eso nos da menos un sexto, ¿sí? O sea, acá haría 2 sextos menos 3 sextos da un sexto, ¿no? Y bueno, y 2 tercios menos daría 3 por 2, daría 6 tercios. Entonces esto es igual a menos 4 tercios, ¿no?
Entonces es igual a menos 4 tercios sobre menos un sexto. Menos sobre menos queda más. Tercera de 3 da 1, tercera de 6 da 2, producto de medios, producto de extremos, 2 por 4, 8. De tal manera que y de z sobre z es igual a, que según lo que se hizo anteriormente da menos 6 sobre z menos 1 medio más 8 sobre z menos 1 tercio. Bien, si este z pasa a multiplicar a los numeradores de las fracciones, pues y de z es igual a menos 6 por z sobre z menos 1 medio más 8, ¿sale? Por z sobre z menos 1 tercio. Entonces, como ya se tiene y de z, ya se tiene y de z, entonces se aplica la transformada z inversa a cada término, utilizando tablas de transformadas y obviamente la propiedad. Entonces, ¿cuál es la transformada z inversa de y de z? Pues y de n igual a menos 6 porque es una constante que sale. La transformada z de z sobre z menos 1 medio, pues es 2 a la menos n. Y se multiplica por mi n porque bueno, el sistema es causal. Más pues 8 porque es una constante. La transformada z es inversa de z sobre z menos 1 tercio, pues daría 3 a la menos n por mu de n, ¿no? Y aquí también pues se puede verificar, bueno, cuál es la salida o el comportamiento de la salida del sistema, ¿no? Entonces, de igual como se vio la respuesta al impulso, pues aquí por tabla se puede hacer, ¿no? Entonces reemplaza n, aquí se tendría y de n, 0, 1, 2, 3, bueno, lo que se quiera, ¿no? Pues podemos hacerlo aquí rápidamente para algunos valores. ¿Qué pasa? Esto daría este 3 a la 0 daría 1. Entonces, menos 6 más 8. Obviamente aquí vale 0 porque el sistema solamente vale para n mayores o iguales que 0. Entonces aquí vale 2, ¿no? ¿Sí? 8 menos 6. ¿Qué pasa cuando n vale 1? Entonces, pues quedaría aquí 1 medio, menos 6 por 1 medio daría menos 3. Y aquí daría 1 tercio, 8 tercios, más 8 tercios. Entonces, 3 menos 3 más 8 tercios daría menos algo pequeñito, ¿no? Menos algún valor pequeñito. O sea, 3 por 3, 9, 9, 9, menos 9 tercios más 8 tercios, pues daría menos 1 tercio por acá. Menos 1 tercio. Bien, menos 1 tercio. Cuando n vale 2, entonces quedaría pues menos 6 cuartos, o sea, menos 6 cuartos es menos 3 medios, más, más un noveno por 8, o sea, más 8 novenos. Bueno, y digamos que este valor cada vez va a ser más pequeñito, entonces va a ser, digamos que menos 3 medios es mucho más grande que 8 novenos. Y bueno, lo que vas a observar es que también su respuesta va a converger, o sea, la salida del sistema va a ser convergente, ¿no? Y bueno, pues esa es la respuesta del desarrollo de este ejercicio para analizar sistemas discretos utilizando transformada Z inversa. Bien, la otra aplicación pues va a corresponder a resolver ecuaciones de diferencias, ¿no? Entonces, obviamente, pues se parte de un sistema representado a través de ecuaciones de diferencias, ¿no? Y de n menos m igual en xn menos m menos k, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienen un sistema representado en ecuaciones de diferencias, pues el procedimiento ¿cuál es? Pues si tenemos esa expresión por superposición y por propiedades de desplazamiento temporal, a esa expresión, a esa ecuación, de aplicarle la transformada directa z. Una vez se aplique la transformada directa z,
pues aquí van a dar funciones en términos de y de z y en términos de x de z. Pero en este caso, pues la solución de la ecuación de diferencias es observar la salida, la respuesta. Entonces, se despeja y de z. ¿Sí? Y una vez se despeja y de z, pues se aplica la transformada inversa de y de z y se obtiene y de n en el dominio temporal discreto. Y así se solucionan ecuaciones de diferencias, ¿no? El procedimiento, pues paso a paso está acá, ¿no? Sencillo, ¿no? Primer paso, aplicar la transformada z directa a cada elemento. Propiedades, superposición y desplazamiento temporal. Entonces acá hay que tener en cuenta si las funciones son diferencias en adelanto o si son diferencias en atraso. Si son diferencias en adelanto, desplazamiento temporal hacia la izquierda. Entonces acá hay que tener en cuenta condiciones iniciales. Si son desplazamientos en atraso, pues no se tendrían condiciones iniciales, ¿no? No se tienen condiciones iniciales. Si por alguna razón se tienen ecuaciones de diferencias con adelantos y no se dan las condiciones iniciales, se puede asumir que las condiciones iniciales son nulas, ¿no? Valen cero. Entonces se aplica la transformada z a cada elemento de la ecuación de diferencia, aplicando superposición y desplazamiento temporal. Después, pues obviamente ya se tiene una función en términos de y de xz, entonces, ¿qué se despeja? Y de z, ¿sí? Se despeja la salida del sistema. Y el paso 3, pues, es aplicar la transformada z inversa a y de z, de tal manera que se obtiene y de n, que es la solución de la ecuación de diferencia. Y la solución de ecuación diferencial, su sentido físico es, pues, el comportamiento de la salida del sistema, ¿sí? Bastante sencillo. Entonces, para ello vamos a hacer este ejemplo. Un sistema discreto se representa mediante la siguiente ecuación de diferencias. Entonces, pues, primero analizar esa ecuación de diferencias, pues una ecuación de diferencias de orden 2, ¿sí? La máxima diferencia es 2, entonces de orden 2. Quiere decir que tiene dos elementos que almacenan energía desde el punto de vista dinámico. Quiere decir que, bueno, en este caso es un sistema propio, causal, porque la diferencia finita de la salida es mayor a la diferencia finita de la entrada, ¿no? ¿Sí? En la entrada es un escalón unitario discreto y es lineal porque sus constantes son constantes, bueno, porque sus constantes son escalares, entonces es lineal invariante en el tiempo, ¿no? 3, 2, 5 son valores constantes que no dependen de t. No hay elementos no lineales, perfecto. Y como son diferencias finitas en adelanto, entonces se consideran las condiciones iniciales y de 0 y y de 1, o sea, la salida del sistema, por así decirlo, cuando n es igual a 0 vale menos 1, la salida del sistema cuando n vale 1 vale 2. Y eso es importante porque nos va a permitir utilizar apropiadamente la propiedad de desplazamiento temporal en adelanto. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona esa ecuación de diferencias? Pues siguiendo los pasos, los tres pasos que vimos anteriormente. Primero, aplicarle transformada z a cada término, utilizando superposición y propiedades de desplazamiento temporal. En este caso en adelanto. Segundo, despejar yz. Y tercero, aplicarle transformada z inversa a yz para obtener yn. No es más, ¿no? Bien, entonces acá, pues volviendo al enunciado, entonces a la ecuación de diferencia se le aplica la transformada z. A toda la ecuación de diferencia, ¿no? Y por superposición, pues se aplica aditividad y homogeneidad. Entonces, se le aplica la transformada z a la primera diferencia finita, el término 3 constante sale la transformación por homogeneidad y se le aplica la transformada z y n-1, el término 2 sale como una constante de la transformada z, entonces sale la constante y se le aplica la transformada z a y de n, y lo mismo sucede con la entrada, ¿no? Entonces el 5 es una constante, sale la transformada y se le aplica la transformada z al escalón unitario discreto, que en este caso pues sería la entrada del sistema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la transformada z de el primer término? Pues obviamente transformada z de y de n más 2, entonces igual por propiedades de desplazamiento temporal en adelante es z al cuadrado, z elevado a la m, en este 2, menos z al cuadrado
por y de 0 menos z por y de 1, hasta cuando z esté elevado a la 1. Más, entonces acá quedaría pues 3, que sería una constante, ¿no? Bueno, aquí sería la 3 por la transformada z de yn menos 1, pues la transformada z de s va a ser z a la 1 por y de z, uy, aquí me faltó por y de z, ¿no? Menos z por y de 0. Más 2, que sale de la constante, 2 por y de z, ¿sí? Igual a 5, factor, la transformada z del escalón z sobre z menos 1, ¿no? Bueno, lo que está acá explicadito. Bueno, esta es la transformada z de y de n más 2, ¿cierto? Lo que tenemos acá. Esta es la transformada z de y n más 1. Sí, esta es la transformada z. Obviamente el 3 tiene que estar por fuera porque es una constante, ¿no? Y tiene que multiplicar a todo lo que está dentro, ¿no? Entonces 3 por la transformada z de y de n más 1. Y esta sería pues la transformada z de 2yn, ¿no? 2yz. Y esta es la transformada z de 5 mu de n, 5z sobre z menos 1. Bien, entonces como ya se calcula la transformada de la ecuación de diferencia, el siguiente paso, vamos al segundo paso. El segundo paso es despejar la variable de interés. Entonces, ¿qué es la variable de interés? Pues agrupar los términos semejantes que tengan y, z. ¿Sí? Entonces, iniciales acá, de 2, ¿no? Entonces, 2 por z, pues menos 2z, ¿no? ¿Cuánto vale y de 0? Menos 1. Entonces, menos 1 por menos z, pues da más z, ¿no? Y entonces acá ahora sí, el siguiente paso, ¿cuál es? Pues agrupar términos semejantes, los que tienen yz, y despejarla, ¿no? Entonces, yz es como una z al cuadrado, ¿sí? Z al cuadrado, 3z y 2, ¿no? Eso acá se factorizó, ¿no? Yz es factor común de z al cuadrado más 3z más 2. El otro término que quedaban por ahí sueltos, z cuadrado es z cuadrado, que es 1, menos 2z y más 3z, pues menos 2z más 3z daría un z, ¿no? Entonces, por lo que queda z cuadrado y igual a 5 sobre z, z menos 1. Bien, este término z cuadrado más z pasa al otro de igualdad negativo. Y bueno, haciendo términos semejantes, pues simplemente 5z, digamos que más z menos 1 multiplicado por menos z al cuadrado menos z sobre z menos 1, ¿no? Esto es igual a 5z más z por menos z al cuadrado, pues daría menos z al cubo, ¿no? Z por menos z daría menos z al cuadrado. Menos 1 por menos z al cuadrado, pues daría más z al cuadrado. Y menos 1 por menos z daría más z. Entonces, aquí todo sobre z menos 1. Entonces, este z cuadrado con ese z cuadrado se van. Z más 5z pues da 6z. Y menos z al cubo es el que tenemos acá. Bien, entonces, pues ya teniendo despejado y de z, este término pasa a multiplicar, pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Obviamente aquí ya se factorizó, entonces z al cuadrado más 3z más 2. Factorizándolo, por así decirlo, ¿qué números dan 2 y sumados dan 3? Pues z más 1 y z más 2, ¿no? 2 por 1 da 2 y 2 más 1 da 3, ¿no? Entonces por eso queda que y de z es igual a menos z al cubo más 6z sobre z menos 1, factor de z más 1, factor de z más 2. Entonces ya se tiene el segundo paso, es despejar y z, ¿no? Despejar y z. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues si ya se tiene y z, aplicar transformada z inversa y entonces se tiene la solución de la ecuación de diferencias.
Entonces, ¿qué se hace? Pues como ya se tiene y de z, entonces, digamos que es por el método de fracciones parciales, pues y de z se divide sobre z, ¿no? Y de z se divide sobre z. Entonces, este z y este z, pues pasa acá, ¿no? O sea que y de z sobre z es igual a menos z al cuadrado más 6 sobre z menos 1 factor de z más 1 factor de z más 2. Y como ya se tiene y de z sobre z, entonces esto es igual a un valor a sobre z menos 1 más un valor b sobre z más 1 más un valor c sobre z más 2, ¿no? Bueno, que lo mismo, es como si fuera a, b, c, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale a? ¿No? Pues simplemente esta es la forma de expresar límite cuando z tiende a límite cuando z tiende a quién? A 1. ¿De quién? De y z sobre z, ¿sí? O sea, sería menos z al cuadrado más 6 sobre z, bueno, límite cuando z tiende a la 1 de z al cuadrado más 6 de z más 1, bueno, z menos 1 factor de z más 1 factor de z más 2, todo multiplicado por z menos 1, es lo mismo que está, acá está expresado en forma simplificada, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo voy a hacer como, digamos que paso a paso. Entonces, reemplazando, cuando z tiende a 1, quedaría 1 al cuadrado, antes de menos, daría 1, menos 1, más 6, pues daría 5. Y aquí z vale 1, entonces 1 más 1, 2, por 1 más 2, 3, entonces da 5 sextos, ¿no? Y haciendo el mismo procedimiento, pues se calcula B, se calcula C, ¿no? Entonces se puede decir que y de z sobre z es igual a 5 sextos sobre z menos 1 más menos 5 medios sobre z más 1 más 2 tercios sobre z más 2. Y ahora este término z, pues vas a multiplicar a cada uno de los numeradores, ¿no? Entonces, por eso y de z va a ser igual a 5 sextos de z sobre z menos 1, más menos 5 medios z sobre z más 1, más 2 tercios z sobre z más 2. Y pues obviamente el último paso, ¿cuál es? Pues aplicarle transformada z inversa por tablas a este término, aplicarle transformada z inversa a este término, aplicarle transformada z inversa a este término y aplicarle transformada z inversa a este término utilizando tablas de transformadas. ¿Cuál es la transformada z inversa de z sobre z menos 1? Pues el escalón y multiplicado por 5 sextos. ¿Cuál es la transformada z de menos 5 medios? Pues sale como constante de z sobre z más 1, pues menos 1 a la n. ¿Cuál es la transformada z inversa de 2 tercios z sobre z más 2? 2 tercios sale como constante y la transformada z inversa de z sobre z más 2 pues es menos 2 elevado a la n. Luego esta es la solución de la ecuación de diferencias. Y así como les he comentado, pues si se quiere ver el comportamiento de esa salida, si converge o no, pues simplemente se reemplaza, ¿no? N desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Digamos, cuando n vale 0, cuando n vale 0, pues esto vale 1, esto vale 1, y es como si sumara 5 sextos menos 5 medios más 2 tercios, ¿no? Pues uno ya sabe cuánto vale la señal cuando n es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, aquí el común denominador es 6. Pues daría 5 menos 15 más 2 por 2, 4. Sextos, ¿no? Entonces 5 menos 15 sería menos 10 más 4. Entonces acá, cuando n vale 0, esa señal vale por acá. Perdón. 5 menos 15, menos 10 más 4, menos 6 dividido en 6, pues vale acá menos 1, ¿no? Cuando n vale 1, entonces, pues cuando n vale 1, daría 5 sextos, menos, obviamente para n negativos vale 0, ¿no? Pues está multiplicado por mi n. 5 medios
menos 5, menos 1 a la 1, ¿cuánto da? Pues menos 1, entonces daría más 5 medios. Mm, menos, menos 2 a la n, pues daría, menos 2 a la 1, pues daría menos 2 por 2, entonces menos 4 tercios, ¿no? Entonces el común denominador sigue siendo 6, entonces aquí quedaría 5, más 5 por 3, 15, menos 8. 4 por 2, 8. Entonces aquí haría 20 menos 8, haría 12, dividido en 6, pues aquí vale 2, ¿no? Vale 2, ¿no? Cuando n vale 2, entonces ¿cuánto daría? Pues daría 5 sextos menos, entonces menos 1 al cuadrado pues da 1, entonces menos 5 medios, y menos 2 al cuadrado haría más 4, ¿no? Más 4 por 2, 8, más 8 tercios, o sea, esto sumado daría 5 menos 15 más 16 sobre 6, ¿no? 5 menos 15 daría menos 10, menos 10 más 16 daría 6 sobre 6. Entonces aquí valdría 1. Y así sucesivamente, pues aquí se va a observar que muy posiblemente eso va a ir alternando o va a ir convergiendo, ¿no? Bueno, simplemente para revisar. Entonces con eso ya, digamos que se revisa la temática correspondiente a la transformada Z y sus aplicaciones. Bien. Bien. Ahora lo que vamos a introducir a continuación, pues es lo que tiene que ver con, eh, bueno, ya la discretización de sistemas. Nosotros ya hemos visto la discretización de señales. La idea es revisar la discretización de sistemas, que parte pues de la misma teoría muestreo, parte de la teoría muestreo, pero aplicado a los sistemas, ¿no? Entonces, para contextualizar, pues vamos a introducir lo que ya se ha visto de señales, ¿no? La teoría muestreo rápidamente. Vamos a ver algo de álgebra de bloques, de simplificación de álgebra de bloques de sistemas muestreados. Entonces vamos a ver cómo se hace la notación de un sistema muestreado. Y pues posteriormente pues revisaremos tres formas de discretizar sistemas. Los vamos a ver, pues no voy a hacer mucho énfasis en demostraciones porque el tiempo digamos que no alcanza, pero simplemente ver cómo se hace mediante algún ejemplo rapidito, sencillo de aplicación, cómo se obtienen modelos discretos de sistemas utilizando el método de la transformación invariante en impulso o la respuesta impulsional, mediante el método del retenedor en cero, que fue el que ya digamos que se simuló o se implementó en la guía de laboratorio en número 1. Y tercero, pues viendo aproximaciones directas del dominio S al dominio Z, ¿no? Que están las aproximaciones diferenciales en atraso. Es la que tiene mayor precisión en la discretización de sistemas discretos. Entonces, lo que hoy vamos a revisar, pues básicamente es la introducción, ¿sí? Repasar la teoría de muestreo y obviamente aplicado a sistemas muestreados, ¿sí? Sistemas muestreados. Entonces, si tenemos un sistema GDS, a ese sistema se le aplica un operador que se llama asterisco, que es el operador de muestreo, y esto es igual a G asterisco DS. Y este G asterisco DS es equivalente a un sistema digital. ¿Listo? Entonces ya revisaremos eso. Bien, entonces, pues aquí vemos lo que es la teoría del muestreo aplicada, por ejemplo, en un conversor análogo digital. Entonces, un conversor análogo digital, pues recibe una señal continua en el tiempo y la entrega en forma discreta, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Pues simplemente es una señal continua definida para todo T, ¿cierto? Pasa a través del conversor análogo digital. El conversor análogo digital internamente tiene lo que se
Tienes un circuito de muestreo y retención que trabaja un periodo de muestreo. Ya sabemos cómo se selecciona el periodo de muestreo, dependiendo del comportamiento de la respuesta del sistema o de la señal. Y bueno, lo que primero hace el conversor es toma una muestra y durante un tiempo de muestreo la retarda, ¿no? Toma el valor de magnitud de la siguiente muestra y la retarda, ¿sí? Acá serían 2 T sub m. Después toma el valor de la siguiente muestra y la retiene, ¿no? Entonces acá básicamente como que se cuantiza la señal. Esa señal cuantizada, entonces a través del conversor digital análogo se le asigna un número digital, dependiendo de la resolución, ¿no? Entonces si este conversor tiene 3 bits, pues va a tener 2 a la 3 datos de resolución, ¿no? ¿Sí? Desde el valor 000 hasta el valor 111. Entonces acá los niveles de cuantización se observan. Si aquí en la primera muestra dio 0, pues se le asigna el valor 00. Si aquí la muestra está por aquí cerquita a 011, pues se le asigna 011. Si aquí esta muestra está cercana a 10, se le asigna 100. Entonces lo que se va viendo acá en un registro, en un tiempo vale 00, en otro vale 011, en otro vale 100, en otro vale 101. Entonces es una serie temporal, ¿no? Pero ya de datos binarios digitales, ¿no? Es lo que es la discretización, ¿sí? También revisamos lo que es el muestreo. Este es el muestreo, por así decirlo, por switcheo o muestreo por un tren de pulso. Se tiene la señal continua, se tiene la señal muestreadora y se obtiene la señal muestreada, ¿no? Que es una señal pues ya definida en intervalos finitos de tiempo, ¿no? Discreto, ¿no? Y también pues se tiene el muestreo ideal, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el muestreo ideal? Pues cuando ya la señal que se multiplica, o la muestreadora más bien, MDT, ya no es un tren de pulsos, sino un tren de impulsos, ¿no? Entonces los circuitos que hacen muestreo y retención, pues tienen esta notación, ¿no? Los muestreadores ideales tienen esta notación que siguen un ritmo de trabajo que es el periodo muestreo o la frecuencia muestreo. Entonces, si aquí ingresa una señal continua en el tiempo, a la salida se tiene una señal F asterisco DT que es equivalente a FDN. Ahora, esto en el dominio del tiempo. Y en el dominio de la frecuencia, si aquí se tiene, por ejemplo, una señal FDS y aquí se utiliza el circuito de muestreo y retención que trabaja un periodo de muestreo previamente seleccionado, pues aquí se tiene F asterisco DS, ¿no? Lo mismo. Entonces, digamos que el asterisco es el operador de muestreo ideal, ¿no? ¿Y quién lo hace? Pues un circuito de muestreo y retención. ¿Y cada cuánto lo hace? Pues lo hace dependiendo de un periodo de muestreo. Bueno, bien, entonces teniendo en cuenta eso, pues para señales, todo esto lo vamos a aplicar para sistemas. Entonces aquí lo que vamos a revisar es la álgebra de bloques de sistemas. Entonces los sistemas pueden ser de 3 tipos, ¿sí? Continuos totalmente, con muestreo a la entrada o con muestreo a la entrada y la salida, ¿no? Entonces, ¿cómo se simplifican estos bloques? Muy fácil, como se hace en bloques continuos, ¿no? Se parte de la salida hacia la entrada. Entonces, CDS a qué es igual? Pues CDS es igual a GDS por RS. Bueno, entonces, esta es la simplificación de este bloque. Y si se quiere obtener la función de transferencia, que es la salida con respecto a la entrada, pues es igual a GDS, ¿no? Entonces, este es un bloque continuo por naturaleza. Ahora, ¿cómo sería este bloque que es, por así decirlo, con entrada discreta? Ah, bueno, entonces partimos de la salida hacia la entrada. Entonces, CDS a qué es igual a GDS por ¿qué? R asterisco DS. Ah, pero ¿qué es R asterisco DS? Pues es RS que pasó a través de un circuito de muestreo ideal. Este es el circuito de muestreo ideal con un periodo de muestreo. Y obviamente, pues si se reemplaza esto acá, pues se tiene que CDS es igual a GDS por R asterisco DS. Y la función de transferencia de la relación salida sobre entrada sería CDS sobre R asterisco DS es igual a GDS, ¿no? Entonces este sistema sigue siendo, por así decirlo, continuo.
Pero si se muestra a la entrada y se muestra a la salida, ya pues vamos a coincidir en que es un sistema que se puede representar en forma digital. Entonces, voy a simplificar el caso C. Entonces, la salida, ¿qué es? C asterisco de S, ¿no? ¿Y qué es C asterisco de S? Pues es una señal CDS, ¿sí? Que ingresa a través de un circuito de muestreo y retención. O sea, se discretiza acá, ¿no? ¿Y qué es CDS? Pues CDS es igual a GDS multiplicado por R asterisco de S. Pero ¿qué es R asterisco de S? Pues R asterisco de S es la señal RS, ¿sí? Que pasó a través de un circuito de muestreo y retención. O sea, se muestra. Entonces, si nos devolvemos, pues obviamente, bueno, si esto se reemplaza acá, pues ya queda de esta forma. Y si este CDS se reemplaza acá, pues quedaría que C asterisco de S es igual a CDS, que es GDS por R asterisco de S, todo discretizado, ¿no? Pero entonces el operador de discretización, si lo tenemos de esta forma, es el operador de muestreo o discretización, es un operador lineal. Entonces, si se muestra todo esto, es como si se muestrara cada uno de los elementos en forma independiente, o sea, que asterisco de es igual a G asterisco de S, y el muestreo de RS muestreado, pues es el mismo RS muestreado. ¿Por qué? Porque se supone que en un sistema digital los dos muestreadores trabajan al mismo ritmo de trabajo, o sea, tienen el mismo periodo muestreo. Entonces, ese equivalente R asterisco de S discretizado, pues es R asterisco de S. Y entonces, ¿qué es esto? La función de transferencia discreta, o sea, C asterisco de S sobre la entrada, que es R asterisco de S, es igual a G asterisco de S. Entonces, como todos los elementos son asterisco muestreados, se puede decir que ese sistema es equivalente a tener un sistema digital que le ingresa una señal ya en términos de Z. Aquí va a estar G en términos de Z y aquí va a estar Y en términos de Z, ¿sí? Si todos los elementos son asteriscos, pues ya. Este esquema que vemos acá con muestreadores ideales es equivalente a un sistema ya digitalizado, ¿sí? Sistema ya digitalizado total, ¿no? Entonces, ¿qué normas o qué reglas básicas hay que tener que considerar cuando se simplifican sistemas discretos? Pues dos reglas básicamente, ¿no? Bueno, este ya lo hicimos anteriormente, ¿no? Ya sabemos que C asterisco de S sobre R asterisco de S, es el ejercicio que se hizo anteriormente, pues es igual a G asterisco de S, ¿no? Y como todos están discretizados, este esquemita pues es equivalente a este, ¿no? ¿Qué pasa digamos que una de las primeras normas? La segunda norma, ¿cuál es? Bueno, si tenemos bloques o señales continuos, ¿no? En cascada, entonces lo que se tiene que hacer es fusionar los bloques que están en cascada continuos y después así discretizarlos, ¿sí? Entonces, voy a hacer paso a paso y obviamente para demostrar esto, ¿no? Entonces, voy a definir aquí una señal ADS, ¿no? ADS. Entonces, ¿cómo se simplifica este bloque? Tiene bloques en cascada y tiene circuitos de muestreo ideal. Entonces, se parte de la salida. Entonces, la salida que es C asterisco de C, ¿a qué es igual? Pues a la señal C que pasó a través de un circuito de muestreo y retención. ¿Pero qué es CDS? Pues CDS es igual a G2DS por ADS, ¿no? Por ADS, bien, por ADS. ¿Qué es ADS? Pues ADS es igual a G1DS multiplicado por R asterisco S. Y obviamente R asterisco DS es igual a RS que pasó a través de un circuito de muestreo y retención. Entonces la idea es devolvernos. Pues obviamente el devolvernos, esta ecuación se reemplaza en esta y esta en esta, ¿no? Bueno, entonces el asterisco ese ya se reemplazó. Ahora vamos a reemplazar a ese ADS. Entonces CDS es igual a G2DS por ADS. ¿Pero qué es ADS? G1DS
por R asterisco de S. Entonces, estos dos bloques son continuos y están en cascada, se fusionan. O sea, C de S es igual a G2, G1 de S por R asterisco de S. Y ahora sí, como se tiene C de S, entonces se reemplaza acá. Entonces, C asterisco de S es igual a G2, G1 de S multiplicado por R asterisco de S, todo discretizado, todo pasando a través de un circuito de muestreo ideal. Todo pasado a través de un circuito ideal. Como el operador de muestreo es un operador lineal, pues simplemente, acá ya no es que se hace la discretización de G2 y G1 independiente, ¿no? Ya están funcionados. Entonces acá ya esto es G2 asterisco de S. Y la función de transferencia que es la relación de la salida con respecto a la entrada. Entonces la salida es C, la entrada es R asterisco de S, y esto es igual a ¿quién? A G2, G1 asterisco de S. Y como los tres elementos están discretizados, pues este diagrama de bloque funcional es equivalente a un sistema que tiene una entrada discreta frecuencial, que tiene una salida C discreta frecuencial, y la función de transferencia es discreta en el dominio de la frecuencia, G1, G2, Z, ¿no? Entonces aquí lo importante es que si hay bloques en cascada funcionales, bloques continuos se fusionan, ¿sí? Bloques continuos se fusionan. Si hubiera aquí un circuito de muestreo y retención, todo cambia, ¿no? Todo cambia. Bueno, voy a hacer estos dos casos ya para finalizar y hacer un ejercicio ya bien completo, ¿no? Bien, entonces, en este caso, digamos que este es el caso 1 y este es el caso 2. Entonces, para el caso 1, ¿cómo se simplifica esto? Pues acá ya la diferencia con respecto al anterior es que acá hay un circuito de muestreo y retención entre G1 y G2. Luego eso va a permitir que no se vayan a fusionar. Entonces acá voy a darle valores. Digamos que acá A y aquí, obviamente, A asterisco de S, ¿no? Entonces, ¿cómo se simplifica ese sistema? Pues partiendo de la salida. Entonces, C asterisco de S, ¿a qué es igual? Pues bueno, ya voy a saltarme un paso. C de S multiplicado por G2 de S, ¿sí? Que han pasado, perdón, no es así, voy a hacerlo paso a paso. ¿Qué es C asterisco de S? Pues C de S pasado a través de un circuito de muestreo y retención, ¿sí? Entonces C de asterisco de S es igual a C de S pasado por un circuito de muestreo y retención. Ahora, ¿qué es C de S? C de S es igual a G2 de S multiplicado por A asterisco de S, ¿no? ¿Qué es A asterisco de S? Pues A asterisco de S es igual a de S. ¿Y qué es R asterisco de S? Pues si es igual a la señal RS, la señal RS, que pasó a través de un circuito de muestreo y retención. Ideal. R asterisco de S es igual a R de S que pasa a través de un circuito de muestreo y retención. Entonces esto lo reemplazamos acá, esto se reemplaza acá, esto se reemplaza acá y esto se reemplaza acá. Entonces, bueno, este ya quedó listo. Ahora, haciendo este reemplazo, se tiene que A de S pues es igual a G1 de S por R asterisco de S, ¿no? Ahora, ese A lo reemplazamos acá, entonces A asterisco de S es igual a todo lo que es A, G1 de S por R asterisco de S, todo discretizado, ¿no? Entonces acá estamos reemplazando este A acá. Por propiedades, pues ya sabemos que esto es igual a ¿quién? A discretizar G1 de S, discretizar G1, y multiplicarse por la discretización de R asterisco. Pero como les comentaba, pues discretizar es como si muestrear nuevamente, pues da lo mismo, ¿no? Con el mismo periodo de muestreo. Entonces acá sería por R asterisco de S.
Y ahora este asterisco de S lo reemplazamos acá en C. Entonces C de S es igual a G2 de S por A asterisco de S, que es G1 asterisco de S por R asterisco de S. Y por último, entonces este CDS se introduce acá para despejar C asterisco de S y obtener la función de transferencia. Entonces quedaría C asterisco de S es igual a la discretización de CDS, que es G2 de S por G1 asterisco de S por R asterisco de S, todo pasado por el operador de muestreo ideal. Entonces, ¿qué se tiene? Pues C asterisco de S es igual a G2 asterisco de S, ¿sí? Porque se discretiza G2, se muestra nuevamente G1, pues da lo mismo, G1 asterisco de S, y se muestra nuevamente R asterisco de S. Entonces la relación salida sobre entrada, o sea, C que es la salida sobre la entrada discretizada, pues es igual a ¿quién? A G2 asterisco de S por G1 asterisco de S, lo que quiere decir que es equivalente a esta función de transferencia. Ingresa un estímulo de R discreto, sale una respuesta discreta y lo que está dentro es una función de transferencia discreta de G1 G2. Bien, el último caso pues lo hago para que ustedes lo hagan en su país. Y esto es también para que ustedes lo revisen con realimentaciones, ¿no? Pero voy a hacer un ejercicio pues más completo, más grande, donde pues ya para terminar esta parte pues con un buen ejercicio, ¿no? Bien, entonces la pregunta aquí es, pero en este ejercicio pregunta pues simplificar ese diagrama de bloques que tiene elementos muestreadores, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se relaciona C asterisco de S con respecto a R de S? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿no? Digamos que aquí voy a colocar esto para que quede mejor. O sea, aquí llega R de S, aquí está R asterisco de S, entonces acabo de colocar R asterisco de S. Entonces la pregunta es obtener el bloque simplificado, ¿sí? Que relacione la entrada R asterisco de S y que permita obtener la salida C asterisco de S. Solo un bloque, ¿no? Entonces, para esto, pues lo que uno puede analizar es, en forma general, todos los elementos, ¿no? Y utilizar las propiedades de simplificación. Entonces, cómo se podría simplificar todo esto? Bueno, lo primero que se puede simplificar, o sea, como primer paso, ¿sí? Se podría plantear simplificar G2, G3 que están en cascada. Entonces, básicamente aquí se puede definir que es un bloque G2, G3 de S. Ya se simplifica, ¿no? Este sería, por ejemplo, el primer paso. Un segundo paso podría ser, bueno, hay bloques realimentados, ¿sí? Entonces, podría ser simplificar este bloque realimentado. Segundo paso. Un tercer paso eh, podría ser simplificar este otro bloque realimentado. ¿Sí? Tercer paso. ¿Sí? Una vez se tienen los bloques 2 y 3 simplificados, entonces ya quedarían cascada con G1. ¿Sí? O sea, este G1 en cascada con el segundo paso simplificado realimentado y con el tercer paso simplificado realimentado, pues se tendría 4, ¿no? Y ya por último, un paso ya definitivo, final, pues que va a ser, que va a ser la realimentación total, ¿no? La realimentación total de los bloques equivalentes, ¿no? Bueno, entonces el primer paso pues ya está, ¿no? ¿Sí? El segundo paso, ¿cuál es? Pues simplificar este primer lazo realimentado. Entonces, este primer lazo realimentado que está en color como moradito, ¿no? Entonces voy a permitirme aquí definir simplemente esto. Es como si aquí llegara una señal, voy a hacerlo acá. Voy a darle un nombre, A de S, A asterisco de S, y aquí digamos que es A de S, ¿no? Y aquí llega a un sumador donde aquí está más y aquí está menos. ¿Sí? Y aquí hay el circuito de muestreo y retención, ¿no? Aquí podemos colocarle valores, ¿no? Entonces, si aquí llega A y aquí llega, voy a llamar que aquí llega B, entonces voy a decir que aquí llega
de ds, ¿no? Entonces acá la salida de este circuito de muestreo es D asterisco ds. Después ingresa un bloque que ya se simplificó, que sería G1, bueno, G2, G3, DS, ¿no? Y aquí pues se tiene una salida ABCD. Acá digamos que está EDS, EDS. Bueno, y aquí pasa, ese mismo EDS pasa a un circuito de muestreo y retención. Entonces aquí estaría E asterisco DS. Y de aquí pasa a HDS. Y después de HDS se genera BDS. Entonces, digamos que este es el bloque 2 que vamos a simplificar, ¿no? Que incluye el bloque 1 fusionado. Bien, entonces se parte de la salida, ¿no? Entonces se parte de la salida. Entonces, ¿cuál es la salida? Pues la salida es, podemos decir que E asterisco de S, que la salida es igual a ¿quién? A EDS, que ha sido discretizado, ¿no? Pero ¿qué es EDS? Pues EDS es igual a G2, G3 DS por D asterisco DS. Ah, pero ¿qué es D asterisco DS? Pues, bueno, aquí lo voy a hacer acá seguido. D asterisco DS es igual a D pasado por un circuito de muestreo y retención. Ahora, ¿qué es DDS? Pues DDS es igual a asterisco DS menos BDS. ¿Sí? ¿Y qué es BDS? BDS es igual a HDS por E asterisco S. Entonces, en este caso, pues este bloque, es de relacionar la salida de con respecto a la entrada A. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Pues voy a llamar esta la ecuación A, B y C y D. Entonces, la idea es A reemplazando en B. Pues A reemplazándolo en B queda. Bueno, pues A reemplazando en B da que DDS es igual a asterisco DS menos BDS. ¿Pero qué es BDS? HDS por E asterisco DS, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Pues ahora B se reemplaza en C. Entonces, B se reemplaza en C. Entonces, ¿qué queda? Pues EDS es igual a G2, G3, DS multiplicado por D que se ha discretizado. O sea, voy a colocar A asterisco DS menos HDS por E asterisco DS, que todo esto se ha discretizado, ¿no? O sea, todo esto es D, ¿no? Todo esto es D. Como les comentaba, pues el operador de muestreo y retención, pues es un operador lineal. Entonces, este asterisco aplica a cada uno de los elementos que hay dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, pues haciendo eso, quedaría que ds es igual a G2, G3 ds multiplicado a asterisco ds muestreado, pues sigue siendo a asterisco ds menos G2, G3 ds que multiplica a quién? A HDS por E asterisco ds discretizado, pues quedaría por H discretizado ds por E asterisco ds. Y por último, ahora reemplazamos C en D, ¿no? Entonces C, reemplazándolo en D, pues simplemente es discretizar E. Entonces E asterisco de S, pues es la discretización de todo esto, ¿sí? Es como si discretizara todo esto y por superposición pues quedaría G2, G3 discretizado por A asterisco de S menos G2, G3 discretizado de S por H asterisco de S por E asterisco de S.
Y como necesitamos obtener la relación E, ¿sí? E con respecto a, pues este E pasa al otro lado de la igualdad, se factoriza con E, entonces quedaría E asterisco de S, factor común de 1, acá como es menos al otro lado de la igualdad daría más, G2, G3, asterisco de S, por H asterisco de S, ¿sí? Todo está multiplicado por S, y se igualaría a G2, G3 asterisco de S por A asterisco de S. ¿Qué nos interesa? La relación salida sobre entrada. ¿Cuál es la salida sobre entrada para ese primer bloque? Pues voy a llamarla la función de transferencia A, que es igual a ¿quién? A la salida E asterisco de S sobre la entrada A asterisco de S. ¿Y esto qué es igual? A G2, G3 asterisco de S. O sea, este término que multiplica E pasa a dividir al otro lado y el A pasa a dividir a E. Entonces, sobre 1 más G2, G3 asterisco de S por H asterisco de S. Entonces, esta es la primera función de transferencia de simplificado. O sea, todo ese bloquecito que tenemos acá, todo ese bloque que está acá, ¿sí? Se simplificó a esto. Es como si llegara aquí A de S, obviamente aquí está asterisco de S, y aquí estaría G A asterisco de S, ¿sí? Que es lo que se obtuvo. Y aquí a la salida se tiene E asterisco de S. O sea que este es el bloque simplificado número 2. ¿Sí? Bloque simplificado número 2. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Pues ahora simplificar el bloque 3, que va a ser muy similar, ¿no? Entonces, obviamente, ya se va a observar que aquí va a llegar E asterisco de S, ¿no? Y la salida, pues, es C asterisco de S. Entonces, vamos a simplificar el bloque 3. Entonces, el bloque 3 sería, entonces, aquí que llega. Entonces, aquí está E de S. Obviamente está aquí E asterisco de S, que viene de acá, ¿no? De este bloquecito que ya sabemos que es GA, asterisco de S, lo que ya se simplificó. Bueno, ingresa positivo, negativo, circuito de muestreo y retención. Aquí está G4DS. Listo. Aquí circuito de muestreo y retención. Entonces vamos a darle valores a las señales. Obviamente aquí está G asterisco de S. Aquí estaría CDS. Bueno, aquí estaría C asterisco de S, que es lo que se alimenta. Y aquí digamos que esto es vale F. Y aquí estaría F asterisco de S. El objetivo de esta función, pues voy a llamarla GB asterisco de S, es buscar la relación entre C asterisco de S con respecto a E asterisco de S, que es la entrada, ¿no? Simplificar este bloquecito, ¿no? El bloque 3. Entonces, ¿cómo se hace? Pues partiendo de la salida hacia la entrada. Entonces, de igual manera se dice C asterisco de S, ¿qué es? Ah, pues C de S pasado por un circuito de muestreo y retención. Listo. ¿Pero qué es CDS? Ah, pues CDS es igual a G4 de S por F asterisco de S. Obviamente, F asterisco de S es igual a F de S que ha pasado por un circuito muestreador ideal. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué es F de S? Pues F de S es igual a E asterisco de S menos C asterisco de S. Entonces acá se tienen las ecuaciones. Digamos que esta es la ecuación A, B, C. Entonces la idea es reemplazar A en B, ¿cierto? A en B. Entonces al reemplazar A en B, ¿qué quedaría? Pues, bueno, C de S es igual a G4 de S por F asterisco de S. ¿Pero qué es F asterisco de S? Pues F, que es
E asterisco de S menos C asterisco de S pasado por discretización. Obviamente se discretizaría nuevamente todo. Entonces, C de S es igual a G4 de S por E asterisco de S menos G4 de S por C asterisco de S, ¿no? Entonces acá ya tendríamos B, ¿no? Y por último, se reemplaza B en C, ¿no? Entonces se reemplaza acá, entonces, ¿qué es C asterisco de S? Pues es la discretización de G4 por E asterisco de S menos G4 de S por C asterisco de S, todo discretizado o muestreado. Pues por superposición, pues ya sabemos que C asterisco de S va a ser igual a C asterisco de S va a ser igual a G4 asterisco de S por E asterisco de S menos G4 asterisco de S por C asterisco de S. ¿Y qué es el objetivo? Allá la relación C sobre E. Entonces, este C y este C son semejantes, entonces despejando C asterisco de S, factor de 1, este como es menos, pues pasaría como más porque la reglamentación es negativa, entonces quedaría más al otro lado de igualdad, de G4 asterisco de S igual a G4 asterisco de S por E asterisco de S. Y pues ya se tendría la función 3 simplificada, GB asterisco de S es igual a la relación entre C asterisco de S sobre E asterisco de S. Es decir, este 1 más G4 asterisco de S pasa a dividir al otro lado de igualdad y E asterisco de S pasa a dividir a C. O sea, esto es igual a G4 asterisco de S sobre 1 más G4 asterisco de S. Bien, entonces ya se tiene el bloque, este bloque simple, este bloque que tenemos acá, el bloque pues ya quedaría de la forma donde aquí, ¿qué es lo que ingresa? E de S, aquí sería E asterisco de S. Aquí saldría C de S, pero aquí se quedaría como C asterisco de S. Y aquí estaría lo que llamamos B, GB asterisco de S. ¿Sí? Todo esto es GB asterisco de S. Bien, entonces ya se ha simplificado el bloque, bueno, el paso 1 verde, el paso 2 moradito, el paso 3 rojo, pues faltaría el 4 paso que es en cascada todos los elementos, ¿no? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Simplificar todo esto, ¿no? Aquí está G1, aquí está GA y aquí está GB. Entonces aquí, bueno, recuerden que aquí llega RS y aquí está R asterisco S. Entonces vamos, digamos que aquí voy a asumir que llega R asterisco de S, perdón, R asterisco de S no, sino, sí, otra señal, otra señal. Voy a borrar aquí opción del puntero. Realmente aquí se realimenta C asterisco de S con R asterisco S y este vamos a darle otro nombre, ya G, H, digamos que esto es I de S, ¿sí? Entonces aquí llega I de S, ¿sí? Llega al bloque G1 de S, llega aquí a circuito de muestreo y retención y aquí entra GA asterisco de S, llega aquí a otro circuito de muestreo y retención, y aquí llega a GB asterisco de S. Bueno, inclusive ya voy a hacer la simplificación de todo el sistema alimentado porque ya esto ya queda más fácil. Entonces voy a colocar aquí, hacerlo, no demorarme tanto. Voy a colocar acá que llega, aquí está RS, aquí está R asterisco DS,
aquí llega más y aquí llega menos. Aquí está I de S. Aquí llega C asterisco de S, es lo que se obtiene C de S. Y aquí está C asterisco de S. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se simplifica esto? Pues partiendo de la salida hacia la entrada. Entonces, C asterisco de S, ¿a qué es igual? Bueno, ¿cuál es el objetivo aquí? Pues obtener la función ya total, ¿no? La que relacione C con respecto a R. O sea, la simplificación total, C asterisco de S, lo que se busca es obtener C asterisco de S simplificado sobre R asterisco de S, ¿no? Lo que se busca. Entonces, ¿la salida cuál es? C asterisco de S. ¿Y qué es C asterisco de S? Pues la salida C pasada por un muestreador ideal. Ahora, ¿qué es? Bueno, aquí colocamos las señales que se tenían anteriormente. Estaría F y por el otro lado es F, y aquí tenía... Aquí llegaría A y aquí llegaría A y aquí llegaría E. Ver aquí A de S, aquí asterisco de S, aquí E de S y aquí E asterisco de S. Bueno, para seguir con los mismos señales que estaban allá. Entonces, ¿qué es C de S? Pues C de S es igual a GB asterisco de S por E asterisco de S. Bueno, E asterisco de S ya sabemos que se ha discretizado. ¿Qué es E de S? Pues E de S es igual a GA asterisco de S por A asterisco de S. Bueno, ¿y qué es ADS? Pues ADS es igual a G1 de S multiplicado por IDS. ¿Pero qué es IDS? IDS es igual a R asterisco de S menos C asterisco de S. Ya como se tienen las diferentes señales, entonces acá voy a darle nombres. Digamos que esta es A, B, las ecuaciones C, D y E. Entonces primero reemplazamos A en B. Entonces, ¿qué se tiene? Que ADS, aquí por este ruido, ADS a qué es igual? Pues ADS es igual a G1 de S multiplicado por R asterisco de S menos G1 de S multiplicado por C asterisco de S. Bien, entonces ya se reemplazó A en B. Ahora, ¿qué se hace? Pues ahora la idea es reemplazar B en C, ¿no? B en C, entonces B en C. Entonces, pues hay que discretizar A. Al discretizar A, pues cada uno de esos términos se discretiza, ¿no? Entonces ya reemplazando allá, se tiene que E de S es igual a ¿quién? A G A asterisco de S por A discretizado. Pues obviamente discretizado sería G1 asterisco de S por R asterisco de S menos GA asterisco de S por G1 asterisco de S por C asterisco de S. Listo, ya se tiene B en C. Ahora, ¿qué sigue? Pues ahora reemplazar C en D. Voy a hacerlo acá. C en D, entonces ahora reemplazar C en D. Entonces, CDS a qué es igual? Pues CDS es igual a GB asterisco de S por E asterisco de S. Obviamente, este E de S es como si discretizara todo esto, pues es lo mismo. Este es el equivalente a E asterisco de S. Entonces, simplemente es GB de S por GA asterisco de S por G1 asterisco de S por R asterisco de S
menos GB asterisco DS por GA asterisco DS por G1 asterisco DS por C asterisco DS. Obviamente, pues discretizar todo esto es como si discretizara acá, entonces ya pues prácticamente D se reemplaza en E. Pero entonces en este caso, ¿el objetivo cuál es? Obtener la relación C sobre R, discretizados. Entonces, pues si se tiene C acá y se tiene C acá, se agrupan términos semejantes. Entonces quedaría C asterisco de S, es factor común de 1. Este menos pasa al otro lado más. Factorizando, pues quedaría GB asterisco, perdón acá, GB asterisco de S. GB asterisco de S por GA asterisco de S por G1 asterisco de S, ¿sí? Y todo esto se iguala a ¿quién? A GB asterisco de S por GA asterisco de S por G1 asterisco de S por R asterisco de S. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente se hace la relación C asterisco de S sobre R asterisco de S. ¿Y qué queda? Pues el numerador queda GB asterisco de S por GA asterisco de S por G1 asterisco de S y en el denominador queda 1 más GB asterisco de S por GA asterisco de S por G1 asterisco de S y queda simplificado el sistema, ¿no? Obviamente se reemplaza GB y GA, ¿no? Donde esto es GB, ¿sí? Y donde está el otro, y donde esto es GA, ¿no? Eso ya es maquillaje. Y ya se tiene simplificado el sistema donde ingresa, bueno, voy a hacerlo en forma discreta aquí. Aquí ingresaría una entrada de R, aquí estaría R asterisco de S, aquí estaría G asterisco de S, aquí estaría la salida C de S y aquí C asterisco de S. O sea, esto es equivalente a tener un sistema donde ingresa una entrada discreta R de Z y se tiene una salida C de Z y en el intermedio está G de Z, donde G de Z es toda esta expresión, ¿no? Bueno, entonces ya era para introducir lo que es muestreo ya y álgebra lo que es de sistemas muestreados. La próxima clase, que sería el próximo lunes, pues vamos a revisar los métodos de discretización propios, ¿no? El de la respuesta impulsional, el de retenedor de orden cero, y vamos a ver si alcanzamos a ver los de la respuesta impulsional, para que ustedes posteriormente sepan cómo implementar ya sistemas discretos, ¿no? Sistemas digitales. Bueno, muchachos, entonces, pues esta era la clase de la sesión de hoy. La idea entonces es